los aportes de Pablo Semán. En las próximas unidades, que son 4 unidades porque la materia es cuatrimestral, tendremos algunos conversatorios interreligiosos, siempre manejándonos en un binomio que tiene que ver con la política y la religión y la mirada de los medios en función a los temas religiosos, ¿no? Si les parece, ya podemos comenzar a hacer un poquito más de contexto. ¿Se me escucha bien como para seguir avanzando? ¿Sí? Se la escucha perfecto, profe. Bueno. Genial. Estoy un poquito nerviosa, pero bueno, nerviosa, emocionada, agradecida también por este espacio. La verdad que es un momento muy, muy especial poder contar con el apoyo de todos ustedes, compañeros, compañeras, tocar estos temas que tienen que ver con la religión, requiere mucho cuidado, mucho compromiso, tener mucha amplitud para darle lugar con la mayor seriedad y compromiso posible. Así que, bueno, esperemos estar a la altura, sinceramente, de este proyecto tan lindo. Bueno, a ver, yo les voy a decir la verdad, tenía todo anotadito, perfecto, organizado, pero no sé dónde guardé las anotaciones. Muy, muy bárbaro antico, para los que me conocen. Así que me parece que vamos a pasar a la parte más formal más adelante, la presentación de Pablo, pero tiene el rector un compromiso también en breves minutos y me gustaría que dijera unas palabras mientras yo me puedo acomodar un poquito más. Jorge. Bueno, saludarlo, ¿no? Gracias por la invitación, Barbie. Buenas tardes a todos, a Santiago, a los docentes, Nelson, Omar. La verdad que un gusto a todos los que cursan. La verdad que es un seminario interesante, ¿no? Cuando me lo contaron, medios de comunicación, política, religiones, pareció interesante, muy, muy interesante, así que ya esté en marcha y tenerlo a Pablo, que es un reconocido especialista en la materia, la verdad que es un placer para nosotros como universidad. Así que de mi parte quería saludarlos, agradecerles. Me quedo un ratito, estoy... en estos días nos invitan a 20 actividades a la misma hora siempre, así que bueno, la idea es quedarme un ratito, poder escuchar algo, pero que no quería dejar de saludarlos y de felicitarte, Barbie, porque la verdad que es una iniciativa interesante junto con Omar, como decía, pero que también nos pone en una situación de algo novedoso, que me parece que no estaba tan, por lo menos en las carreras de grado, tan desarrollada. Así que ojalá que quienes la cursan la puedan aprovechar, la puedan desarrollar, que podamos interpelar de alguna manera o interpelarnos con respecto a estos temas que están en boga, que se ponen a veces en los medios de comunicación precisamente a la palestra y que muchas veces tenemos que desgajar eso y llegar a profundidades y a la posibilidad de darle una mirada crítica, ¿no? Una mirada superficial como a veces se le dan algunos de estos temas. Así que de mi parte nada, solamente no robarles tiempo, saludarlos y felicitarte de vuelta y lo mejor para este seminario y a Pablo sobre todo, que bueno, tenerlo la verdad que es un orgullo y una satisfacción para todos nosotros como universidad. Así que un abrazo muy grande a todas y todos. Gracias, Jorge. Santiago, si quieres decir unas palabras. Muy breve, porque también me sumo al saludo y a las congratulaciones que envió Jorge a esta iniciativa que motorizaste vos, Barbie, que recordemos que surge también de tu trabajo de tesis, ¿no? Eso me parece que está bastante bueno, como para darle una continuidad a un proceso que comenzó con una indagación tuya, que encontró en el espacio de la tesis un formato y un canal como para que eso se pudiera materializar en un análisis, en una investigación, y de ahí después vino la propuesta de hacer
un trayecto formativo que tomó la forma de materia optativa y que hoy forma parte de nuestra oferta académica, con lo cual la UNDAB muestra con este tipo de acciones que tiene una capacidad de poder adecuarse a las necesidades del contexto y a las demandas también de sus integrantes, ¿no? Entonces este es un espacio que estaba vacante y que a través de esta propuesta que diseñaste junto con Omar va teniendo cada vez mayores expectativas, ¿no? Y la cantidad de gente que hoy está aquí con nosotros esperando escuchar a Pablo demuestra justamente el nivel de esas expectativas. Así que también felicitaciones y éxitos. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a dar un poquito más de contexto. En cuanto a la materia, estamos ingresando en la unidad 2, donde vamos a hablar de la religión y la política en América Latina. Por eso es que tenemos a Pablo Semán con nosotros en el día de hoy. Bueno, Pablo Semán es sociólogo, es doctor en antropología social. Sus temas de investigación están anclados en la religión, las culturas populares, consumos masivos, música, literatura, trayectorias políticas y método etnográfico. Y aparte, por supuesto, es bibliografía obligatoria, sobre todo en esta unidad, que es un libro que recomiendo fervientemente para los que no los tienen, lo puedan conseguir, que se llama Vivir la fe entre el catolicismo y el pentecostalismo, la religiosidad de los sectores populares en la Argentina, que bueno, se acerca de un trabajo sumamente interesante y comprometido que él llevó adelante en el barrio Aurora, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, y otra publicación reciente que es junto con De la Torre René, que se llama Religiones y Espacios Públicos en América Latina, también material para esta materia. Y la más reciente, a ver, después corregime si me equivoco, Pablo, por favor, junto con Ferraudi Curto Cecilia, La Matanza, Política, Sociedad e Historia, que es el más reciente. Eso es lo que estamos terminando ahora. Ahí está, Pablo, gracias. La verdad que aparte, más allá de todo lo que acabo de decir, y todo un CV interminable que podemos estar hasta las 9 de la noche, pero bueno, hice el recorte de lo que tenemos en este espacio de esta materia, que es sumamente interesante para los conceptos que trabajamos en la materia. La verdad, la humildad y la cercanía y todo lo que me acompañás, Pablo, lo quiero agradecer públicamente. Sos una gran persona, aparte de todas esas cosas maravillosas que acabo de leer, y te agradezco mucho por eso. Gracias por estar acá. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es importante poder tomar contacto con gente del mundo universitario para conversar estas cosas que justamente son una temática un poco relegada, improductivamente relegada, e importante que aparezcan en programas de grado y de posgrado también. Yo celebro que haya una iniciativa de este tipo, son escasas en el sistema universitario público, son importantes, y agradezco las palabras de Jorge, el rector, y la presencia. Yo sé lo que es estar teniendo que ir de evento en evento, así que nada, te agradezco muchísimo la presentación y la presencia en este momento, y les agradezco a todos los que están, y bueno, me dispongo a hablar. Yo pensaba hablar unos 40, 50 minutos, yo puedo hablar 3 horas, pero me parece mejor que yo hable unos 40, 50 minutos y que dé lugar a preguntas. Después yo cuando respondo largo, y incluso en un lapso relativamente breve que voy a hablar, obviamente voy a dejar lagunas, o voy a ser medio críptico, y ustedes podrán preguntarme por lo críptico, por las lagunas, o por lo que quieran. Tampoco sé exactamente por dónde van a pasar las dudas. Para mí el cruce de medios, política y religión es clave, y empezaría por algo que creo que es relativamente reciente,
que es lo que pasó con la serie El Reino, y que me va a servir un poco para abrir el tema y para discutir una serie de cuestiones que vienen vinculadas al tema. El Reino es una serie que pasó ahora de su primera a su segunda temporada, que, digamos, presenta la hipótesis de un eventual candidato evangélico con posibilidades de llegar a una presidencia y grafica una relación imaginaria que tiene una parte de la sociedad sobre los evangélicos y el poder, ¿no? Yo después voy a demostrar por qué esa es una relación imaginaria y qué síntoma, ¿no? O de qué es síntoma esa relación imaginaria. Cuando digo una relación imaginaria es qué creen los que hicieron el reino que pasa con los evangélicos y el poder. La serie, digamos, que escenifica esa relación posible entre evangélicos y poder, nos plantea un pastor de una iglesia de un cierto tipo, muy poderosa, y un tipo que en el argumento, más allá de mis preferencias estéticas o no, digamos, tiene todos los males del mundo, ¿no? Pedófilo, ladrón, autoritario, impotente, eyaculador precoz. No hay pecado divino, humano, venial y mortal que no cometa ese hombre. Y la serie desató adhesiones y críticas, ¿no? O sea, por un lado, obviamente hubo apología de artistas, de gente vinculada a la producción estética en medios de comunicación, cosa que a mí no me sorprendió para nada. Y hay otro público que se sumó, digamos, a la celebración, que después yo quiero estimarlo cuantitativamente y en términos de los proyectos de Netflix, pero que eso es un público digamos, de gente laicista, básicamente urbana, yo podría decir capitalina, que teme, inclusive yo diría hasta con razón, que se transiten y se vuelva porosa la frontera entre religión y espacio público. Ese es un público que, digamos, en las encuestas uno encuentra que hay un 20% de personas sin religión en Argentina, de las cuales un 10% como mucho deben ser ateas, ¿no? Hay un otro 10% de esos que son sin religión, que en realidad no es que no creen en nada, sino que no pertenecen a ninguna institución religiosa. Y está bien, porque es un público, está bien, digo, que Netflix haga una serie para ese público, para ese 10% urbano que hay en todos los países, en Chile, México, Brasil, porque Netflix, no sé si ustedes tienen Netflix o no, yo a veces tengo, a veces no tengo, pero Netflix, digamos, es una plataforma que nos permite ver, en el mejor de los casos, una serie por año, porque después empiezan porquerías, y entonces está bueno que para quien hace un negocio, renueve el abono anual, ¿no? Por una prestación única, digamos, que después a uno le da la esperanza, che, bueno, capaz que aparece otra cosa. Y por otro lado aparecieron espectadores críticos de la serie, digamos, bueno, obviamente los evangélicos, que protestaron en términos que a mí no me parecen correctos y que a muchos de los evangélicos no les parecen correctos, inclusive a evangélicos de Asiera, que después yo voy a explicar qué es, pero digamos, desde el punto de vista de gente que tiene grandísimas ideas sobre cosas de las que no tiene idea, Asiera es el papado de los evangélicos y no es así, pero bueno, ya me explicaré al respecto. Y además de una reacción evangélica, hubo una reacción de un grupo de antropólogos y sociólogos, dentro del cual yo me encuentro, que, digamos, no es importante esa reacción, porque la verdad es que el público de los sociólogos y antropólogos, si tuviéramos público, ya sería demasiado, ¿no? Y hubo una reacción que a mí me pareció interesante, que se combinó con la de analistas, que yo creo que una de las consecuencias no previstas y buenas
de toda la agenda de diversidad y género en Argentina es que todo el mundo se volvió más pluralista. Y que entonces cuando ven que etiquetan y estigmatizan y toman una parte por el todo el mundo se enoja. Entonces dicen, no son todos así, ¿no? Entonces yo me encontré, inclusive para mi sorpresa, que digamos, yo no me cuido mucho en lo que digo, no me gusta que me aplaudan, mucho menos me gusta que me aplaudan en mi propio palo, digamos que yo soy un tipo que vengo de 3 generaciones de ateos, pese a que mi abuelo era musulmán, mi abuela cristiana maronita, Mansur, por favor, y mis otros abuelos eran judíos, ¿no? Digamos, en todo caso, qué sé yo, no sé, soy un judío gastronómico, pero digamos, no me preocupa que mi pueblo me reconozca, ¿no? Entonces, yo escribí una serie de cosas que eran críticas de la serie, pero me encontré para sorpresa mía que justamente había gente pluralista, feministas, que acordó con bastantes de las cosas que decía el artículo justamente por la crítica a la relación entre parte y todo. Después voy a mandar, alguien dice dónde están las críticas, yo voy a mandar algunos de los textos críticos de Marcos Carbonell y mío, de Alejandro Frigerio, de una serie de especialistas en estos temas que no son personas sí, públicas, hiperconocidas, obviamente. Pero bueno, y entonces me parece que eso, digamos, en cierto plano dividió a la sociedad y al mismo tiempo da cuenta, yo decía, el debate sobre eso es un síntoma. Hay muchísimas cuestiones del campo religioso que son síntomas. Y yo diría, muchas de las cuestiones que aparecen en los medios sobre grupos religiosos son síntomas, son efectos, no son causas. En general, diría, y esto es un tema con el cual quiero cerrar, digamos, esta aparición en medio de la religión, que es el reino o puede ser cualquier otra cosa, hay bastante estudiado sobre que la diversidad religiosa en Argentina es difícil. Es más fácil ser católico y hasta diría que es más fácil también ser ateo. ¿No? Pertenecer a un grupo religioso minoritario es más difícil. Asumir una identidad religiosa minoritaria lleva a las personas a que sean puestas en juicio fácilmente. Se les puede decir de todo. O sea, cuando un periodista no tiene nada que hacer un domingo a la noche, dice, hagamos una nota sobre pastores evangélicos y sacan una foto de unos tipos, lo ponen como un muñequito de torta y hacen lo de siempre. ¿De dónde sacan la plata? ¿Dónde se forman? ¿Cómo engañan a la gente? Más o menos esa es la agenda habitual. O bueno, ahora que sucedió lo de Bolsonaro en Brasil, cómo se relacionan con la política. En general, digamos, el reino es un caso más de creación de pánico moral frente a la diversidad religiosa, que es el gran problema que yo creo que está en juego acá, y diría el reino y la presentación mediática de la diversidad religiosa en Argentina, en general, tiene el carácter de reacción frente a una transformación de la sociedad argentina. ¿Cuál es esa transformación de la sociedad argentina? Yo creo que es una transformación que tiene como 2 dimensiones. Una de ellas es la pluralización del campo religioso y el decrecimiento del catolicismo y el aumento de una alternativa religiosa minoritaria como es la de los evangélicos, pero considerable. Pero junto con eso aparece otra cuestión que yo creo que es clave para el programa que ustedes están usando, que tiene que ver con los avatares de la secularización en América Latina y yo diría a nivel mundial. Me voy a detener un poco en esto, ¿no? Hay una idea tradicional que funciona como, perdón por la palabra difícil, es una metanarrativa, es un cuento que aparece, cada vez que se habla de religión aparece este cuentito que voy a contar, que es que, bueno, con la modernidad las religiones desaparecen. Porque como todo se puede explicar y las máquinas hacen cosas que ni los dioses harían, y como se puede racionalizar la lluvia, la electricidad,
incluso la experiencia subjetiva se puede racionalizar vía el psicoanálisis, vía la psicología. Entonces, bueno, la intervención de lo sagrado es cada vez menor, ¿no? Y ese es un fenómeno que la sociología trató habitualmente como desencantamiento del mundo. Y junto con el desencantamiento del mundo viene la pérdida de participación de la religión en el espacio público, y incluso las profecías de los sociólogos de la religión hace 50 años eran: va a haber menos religión en el espacio público, menos religión en la vida personal y menos religión en la religión. O sea, las religiones iban a ser menos promotoras de milagros y más, digamos, apoyos de la formulación de una moral, ¿no? Y la secularización tenía que ver con eso, con el desencantamiento del mundo, con la sustracción del poder que tenían socialmente las entidades religiosas, con la disminución de ese poder de las instituciones religiosas. Imaginariamente, para mucha gente, aparecía la secularización como el establecimiento de un muro entre religión, que correspondía al mundo privado, y vida pública, Estado también, y una separación absoluta. Yo lo que voy a decir ahora no importa si es bueno o si es malo. En primer lugar, lo que hay que reconocer es un hecho, que es: esa profecía sociológica no se cumplió, esa posibilidad no se dio, y en el siglo XX la secularización es una realidad en retroceso, ¿no? Eso a nivel general, antes de Latinoamérica, en el mundo entero. Yo voy a darles ejemplos muy, muy puntuales para que vean ese panorama, que es: en el extremo oriente, en China, la reconfiguración política que encara Xi Jinping recupera elementos del confucianismo, que es una tradición religiosa milenaria de China, que incluso había sido combatida por Mao, bueno, pero es recuperada en función de restablecer o afirmar grados de cohesión de la sociedad china. En la India, el hinduismo retorna también por la vía del nacionalismo. Más hacia Occidente, uno podría decir, bueno, en Israel pasan cosas que nunca se hubiera creído que iban a pasar, como que los ortodoxos no solamente ganan elecciones o son condicionantes de la política de Israel, sino que justamente por un largo periodo de predominio político conquistan el control de aparatos del Estado. Pero también en Palestina, porque no es una cosa ni solo de Israel, en Palestina también, digamos, jamás releva en el control político de la población palestina a la OLP, que era laica, y nos venimos más hacia Occidente y vemos que en Hungría también los motivos religiosos influyen cada vez más fuertemente en la esfera pública, y en Polonia también. Y también eso está ocurriendo de manera menor, pero no menos importante, en Italia y en España. Y ya nos venimos más para acá y vemos que en Estados Unidos, donde nunca hubo separación entre religión y Estado, hubo menos que nunca a partir del Tea Party primero y después de Trump. Y finalmente llegamos al caso brasileño. Entonces, digamos, hay un panorama mundial de quiebra de la secularización. A mí puede gustarme, puede no gustarme. Yo lo único que les puedo decir por ahora de este punto es que hay una quiebra de la secularización. Hay algo más, decía yo, que sintomatiza la tensión que se creó al lado de la serie, que no es solamente la ruptura de la secularización, sino la pluralización del campo religioso en Argentina específicamente, y el crecimiento de los evangélicos en Argentina y en América Latina. Y sobre todo, por lo menos para el público de esa serie, y para muchos que están entre curiosos y temerosos por lo que pasa, porque hay una comparación implícita entre lo que sucede en Brasil
o lo que supuestamente sucede en Brasil, quisiera decir yo, lo que supuestamente sucede en Brasil y lo que sucede en Argentina. Entonces, quiero detenerme un poco en esto y hablar un poco del crecimiento evangélico, de quiénes son los evangélicos, de qué pasa en Brasil y de qué pasa en Argentina. En primer lugar, yo diría, en general la gente se refiere a los evangélicos como evangelistas, como evangelismo, inclusive gente que ama odiarlos, debería por lo menos primero saber de qué grupo se trata. Bueno, no son ni evangelistas ni evangelismo, son evangélicos. Y los grupos evangélicos son evangélicos por una razón, que es, hay una ruptura en el cristianismo hacia el 1500, que es la Reforma Protestante, y los grupos de la Reforma Protestante afirman que la relación de los sujetos con la divinidad, con Dios, se da por la vía de los santos evangelios, que son la revelación divina ante los hombres, y que esa revelación no necesita de la mediación de la Iglesia Católica, a la que en ese momento los evangélicos, o más bien los protestantes específicamente, llaman la gran ramera. Buscan o entienden que es posible una relación inmediata con lo divino, y mediada en todo caso por el Evangelio. Entonces, como son seguidores del Evangelio y no de los apóstoles, seguidores del Evangelio y no de la burocracia celestial romana, bueno, entonces son evangélicos en vez de apostólicos, ¿no? Evangélicos es casi como lo contrario de apostólicos. Y dentro de los grupos evangélicos están estos primeros que aparecen en el 1500, que en general fueron protagonistas de eso que se llama de secularización y desencantamiento del mundo, porque esos grupos decían, de la gracia divina no podemos saber nada, no hay testimonios de Dios en la vida cotidiana, ¿no? Y eso era en 1500, no sé, tipos más o menos conocidos, más o menos desconocidos, como Calvino y Lutero, que son como el antecedente de la secularización, del desencantamiento del mundo y del reconocimiento de la diversidad religiosa en Europa. Ahora, de ahí en adelante lo que pasó fue que los distintos grupos protestantes, montados en una conclusión de la teología protestante, que es que todo cristiano puede interpretar libremente el Evangelio. La libertad de interpretación y la libertad de crítica es una institución protestante. Llegaron a la conclusión de que, bueno, está bien, si podemos interpretar la Biblia, no necesariamente la vamos a interpretar como Lutero, no necesariamente la vamos a interpretar como Calvino, como los fundadores del protestantismo. Y entonces en 1700 primero y en 1900 o 1800 y pico después, aparecieron grupos protestantes que reivindicaban que sí podíamos saber algo de la gracia, que podíamos tener la presencia divina en lo cotidiano. Y entonces los protestantes pasaron de ser promotores del desencantamiento del mundo a tener grupos internos que promovían el reencantamiento del mundo, porque había protestantes que, interpretando libremente la Biblia, decían, podemos tener señales de la gracia. Y en eso aparece un hecho, digamos, mítico, pero verdadero también, ¿no? De hecho, yo conozco a gente que participó de ese hecho, no a gente que participó de ese hecho, a nietos de gente que participó de ese hecho. Que en Azusa Street, en Estados Unidos, no me acuerdo qué estado, en un culto, un grupo de esos que decía que podían tener testimonios de la gracia, tuvieron un hecho repentino y asombroso, que fue que empezaron a hablar en lenguas extrañas y tuvieron llantos y reconciliaciones. Gracias, Cintia. Sí, es Chicago. Además, porque es cierto, mi amigo que es nieto de los que estaban en Azusa Street es de Chicago, efectivamente.
dieron testimonio de la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Y ese hecho es interpretado como un Pentecostés, que es un hecho bíblico, que es uno de los hechos bíblicos más importantes de los hechos bíblicos, al que este grupo le da una importancia central, pero no es que el Pentecostés no sea recordado por los católicos. De hecho, hay eventos especiales de Pentecostés en la Iglesia Católica y en todo el cristianismo. De hecho, mi amigo que ya no es creyente, o sí o no lo sé, que es un militante pro inmigración a los Estados Unidos y que es un militante LGBT, alguna vez le pregunté, bueno, pero vos seguís siendo creyente, y él me dice, y bueno, ese viejo fuego aún no se ha apagado en mí, ¿no? Es una experiencia que marca a su familia, a sus abuelos, a sus padres, incluso a él mismo, que fue miembro de esa congregación. La cosa es que los pentecostales se expandieron por el mundo entero, también en Brasil y en Argentina, que dije que iba a hablar, pero yo quiero decirles, en realidad el crecimiento de los evangélicos, que todo el mundo se lo pretende explicar por la pobreza, por la estupidez, por la maldad humana. Bueno, básicamente yo diría, los pentecostales son un grupo cristiano que más crece en el mundo entero, y crecen mucho en América Latina, mucho en África y mucho en Asia. Inclusive, por ejemplo, en Corea del Sur, digamos, llegan a ser una minoría considerable. ¿Por qué crecen? Bueno, crecen por dos razones que yo voy a dar sintéticamente, que es dos razones que están inscritas en la teología y en este hecho que yo acabo de comentar, que son los hechos de Azusa Street. Primero, porque la recuperación de la posibilidad de la intervención del Espíritu Santo en la vida cotidiana conecta con la categoría de milagro y con la idea de que Dios no está en el más allá, sino en el más acá, que es una idea muy extendida en casi todos los grupos sociales, de casi todos los países, salvo en las élites intelectuales. Lo que pasa es que como nosotros en la prensa tenemos una sobrerepresentación de la opinión laica de élites intelectuales no religiosas e inclusive antirreligiosas, digamos, anda a convencer a los periodistas de que el Espíritu Santo actúa, o de que hay que tomarse en serio de que alguien dice que el Espíritu Santo actúa, ¿no? Pero salvo, digamos, las minorías urbanas que digamos, o son paracatólicas o son o vinculadas paralaicistas, digamos, y parasecularizadoras, diría, en muy buena parte de la población de los tres continentes que cité, Asia, África y América Latina, dado que la creencia en espíritus es enormemente extendida, la posibilidad de actuación del Espíritu Santo también es enormemente extendida. Hay un gran sociólogo de la religión que se llama José Casanova que dice, donde hay espíritus, hay evangélicos. Crecen centralmente por eso. Y crecen por otra razón asociada a esto, que es, hay una característica organizativa que está inscripta en la teología evangélica y en la teología pentecostal también, que es un grupo evangélico, que es que cada cristiano no solamente puede ser sacerdote, sino que debe serlo. Y debe predicar a los otros el Evangelio. Entonces, nos encontramos con sujetos que por un lado creen y se han convertido en virtud de la actuación o de la idea de que actúa el Espíritu Santo en sus vidas, pero que también están compelidos estructuralmente por el grupo religioso o por la teología del grupo, más que por el grupo, a promover el Evangelio, y lo hacen como pueden y como quieren, porque la interpretación de la Biblia es libre. Y en general lo que sucede es que cada evangélico que
que actúa como sacerdote bajo la idea del sacerdocio universal, que ese es el punto teológico de los evangélicos, crea un testimonio y una forma de predicación y una solicitación de conversión muy a la medida del grupo social donde se encuentra, ¿no? El efecto de esto es, o el recorrido de esto es, supónganse que yo soy un albañil que vive en Villa Domínico, ¿no? Y soy católico, y un día, por la razón que sea, entré en depresión y me convertí en una iglesia evangélica, y esa iglesia evangélica estaba en la avenida Mitre, ¿no? Y bueno, y tuve una experiencia, y me convencí, qué sé yo, y ese mismo albañil un día puede decir, bueno, pero ¿sabe qué, pastor? Yo tuve una visión profética que me la dio el Espíritu Santo. Pues eso pasa casi siempre, o sea, hay conflictos. Entonces el pastor dice, no, vos no podés tener una visión profética, porque acá el que tiene visiones proféticas soy yo. ¿Qué hace el albañil de Villa Domínico? Se va de la iglesia, va a su barrio, funda una iglesia en base a su visión profética y junta a sus vecinos, sus hermanas, sus cuñados, sus cuñadas, sus hermanas, su esposa, sus hijos. Y así las iglesias evangélicas crecen por fisión. O sea, a los grupos de la izquierda trotskista de Argentina les encantaría que esa fuese su forma de crecimiento, porque crecen por cariocinesis, por mitosis, no me acuerdo cómo se llama eso en biología, pero eso sirve para crecer culturalmente, eso no sirve para crecer políticamente, pero sirve muchísimo para crecer culturalmente, porque para cada metro cuadrado de cada lugar del conurbano hay una versión distinta del Evangelio, que a su vez tienen puntos en común con la versión de todos, de todos los que son evangélicos. Bueno, los evangélicos crecen así. Crecen por ficción y crecen porque logran sintonizar con la religiosidad popular en base a la creencia en espíritus que actúan en la vida cotidiana, y porque organizativamente y teológicamente esa creencia tiene que ser militada, tiene que ser promovida, tiene que ser extendida. Finalmente uno llega a una situación en la que, digamos, se ve muy claramente hoy en Argentina, no se veía hace 50 años, no se veía hace 60 años, pero que es, si se funda un barrio nuevo, el primer agente religioso presente es un evangélico del barrio. Hasta que llega un cura pasan 7 años. Aparte, comparen la logística católica con la logística evangélica. Si yo soy miembro de una parroquia católica y quiero fundar una capilla, porque acá a 10 cuadras el barrio que no existía ahora empieza a existir, porque se mudaron vecinos, etc. Ahora contesto una pregunta que me hacen ahí, pero... Entonces, hay que hacer desde la capilla, hay que hacer un pedido a la parroquia a la diócesis, de la diócesis al episcopado, del episcopado al Vaticano, y después eso tiene que volver, y una vez que vuelve tienen que encontrar un sacerdote, que no hay tantos sacerdotes en el catolicismo, porque la gente no quiere ser sacerdote, porque no se pueden casar, porque un sacerdote es un hombre solo, eso lo dice muy bien Bergoglio. Entonces, en los 7 años que demora ese circuito de generación de una capilla nueva, o de un altar siquiera, los evangélicos ya tienen 14 iglesias en el mismo barrio, o 21 iglesias. Entonces crecen así, y crecen por estas razones que les digo, y ese modo de crecimiento es constante en América Latina, en Asia y en África, casi diría yo, independiente de si hay crisis económica o no, porque han crecido donde se crece económicamente, donde no se crece económicamente. Yo diría que la condición que está más asociada de las condiciones macrosociales al crecimiento evangélico es la rápida urbanización. Porque en los grandes conurbanos de Buenos Aires, Rosario, San Juan, Seúl, lo que sea, en las grandes formaciones de nuevos conurbanos,
la predicación evangélica llega más rápido que la que pueden llegar los sacerdotes por las razones que les decía antes. En China llegó a haber 100 millones de pentecostales antes de que hubiera una especie de rigidización del pluralismo religioso en China. Bueno, eso lleva a que en Argentina haya un crecimiento evangélico que viene desde los años, o sea, viene siendo hormiga desde los años 10 o 20, que fue bastante importante hacia los años 50. A los años 50 Perón desafía a la Iglesia Católica y estimula, induce la diversidad religiosa y les da aire a la Escuela Científica Basilio y también permite una campaña evangélica. Y en el año 53 hay un predicador que se llama Tommy Hicks, que hace una campaña en un estadio, nunca me acuerdo si es Huracán o Atlanta, y si ustedes leen los diarios de la época se van a encontrar con que decían las mismas cosas que se dicen ahora, las mismas que decía el Reino, las decía los diarios en esa época. Cada 10 años la sociedad argentina toma conciencia, o cada 5 o cada 2, la sociedad argentina toma conciencia de que existen los evangélicos en los medios, toma conciencia a través de los medios de comunicación de que existen los evangélicos y generalmente se expresa de forma crítica, ¿no? Los medios, no sé si la gente. Los evangélicos ahí se dan cuenta que son cientos de miles y eso produjo una efervescencia interna en los grupos evangélicos. Dijeron, bueno, no somos tan pocos, salgamos a predicar más, podemos ser más. Y surgen las primeras camadas de grandes organizaciones evangélicas o de pequeñas organizaciones evangélicas nacionales, son iglesias que se reconocen a sí mismas como nacionales. Que dan lugar a un crecimiento que cada 10 años multiplica fuertemente la población evangélica. En 2009, 2008 los evangélicos eran el 8% de la población y en 2019 eran el 15% de la población. En los barrios de los sectores populares los evangélicos deben ser actualmente no menos del 25%. Y no solamente no menos del 25%, sino que los evangélicos dinamizados por los pentecostales son aparte una religiosidad legítima. O sea, la serie El Reino puede reírse de los evangélicos y destruir moralmente a los evangélicos para un público que vive en el cuadrante norte de la capital federal, más o menos. Pero eso que ofende a los evangélicos también ofende a los cristianos que no viven en el cuadrante norte de la capital federal. Y eso también testimonia algo de otras fracturas de la sociedad argentina que no son solamente la de la diversidad religiosa y la quiebra de la secularización, y a lo que me voy a referir un poquito más adelante. Ahora, que haya muchos evangélicos en Argentina indica que todo va a suceder como se cree que sucedió en Brasil, que los evangélicos llevaron al poder a Bolsonaro. Bueno, yo en primer lugar diría, veamos qué es lo que sucedió en Brasil. En Brasil los evangélicos vienen creciendo desde hace más tiempo, más rápido que en Argentina, porque justamente como en Brasil hay más espíritus, hay más evangélicos. Esa es la primera razón. Entonces alcanzaron porcentajes importantes de la población antes que en Argentina. La segunda es que en Brasil, digamos, la tentativa de movilizar políticamente a los evangélicos existió desde antes y fue relativamente eficaz. Y esto es lo que hay que tener en cuenta para ver qué es lo que pasa en Brasil. Fue relativamente eficaz. ¿Qué quiere decir que fue relativamente eficaz? Que una parte de los ciudadanos evangélicos votó como evangélica. Ahora, ¿votaron siempre lo mismo? ¿Todos votaron siempre lo mismo? No. Pero les hago un recuento rápido. En los 90 los evangélicos, una parte de los evangélicos votó a Fernando Enrique Cardoso y votó contra Lula. Entre otras cosas votó contra Lula porque en el 89 a Lula le encajaron una denuncia de último momento en la elección que decía que tenía una hija extramatrimonial, que en realidad era la hija
que él reconoció de una ex mujer de él que había muerto, de la cual era viudo, o la mujer de la cual era viudo, bueno, nada, pero en el momento la denuncia lo toca a Lula, y porque los evangélicos reaccionaron más o menos como, perdón, los del PT reaccionaron más o menos como los autores del reino, ¿no? Bueno, vamos a perseguir a las iglesias evangélicas, vamos a cerrar las iglesias evangélicas, y no queremos ver un evangélico ni en dibujos animados. Y esa distancia entre evangélicos y PT duró muchísimos años, aunque no duró todo el tiempo. Hacia el año 98, Fernando Henrique Cardoso había destruido Brasil, había logrado generar el desempleo masivo de millones de brasileños, sobre todo en los sectores populares, y los evangélicos comenzaron a acercarse al PT y votaron al PT durante 16 años seguidos. De hecho, el vicepresidente de Lula durante 2 mandatos era evangélico de la Iglesia del Reino Universal del Reino de Dios, que es la que todo el mundo ama odiar. Y apoyaron también a Dilma Rousseff en las 2 elecciones que gana Dilma Rousseff. Y cuando Lula estaba por entrar a la cárcel en abril 18 de abril de 2018, creo que ocurrió eso, Lula, que estaba intentando ser candidato a presidente, quería que su candidato a vice fuese el hijo de José de Alencar, que había sido su vicepresidente y que había fallecido, ¿no? O sea, quería al hijo del vicepresidente evangélico como candidato a vicepresidente. Y luego los evangélicos votaron en un 64% a Bolsonaro. No todos. Muchos de ellos habían votado a Lula, y votaron contra Lula por las denuncias de corrupción, y votaron contra Lula porque el nivel de violencia que se vivía en Brasil, en los morros, era inaguantable, y ellos no habían visto mejoras de los gobiernos del PT respecto de eso. Y hoy gobierna Bolsonaro, y los evangélicos que apoyaron a Bolsonaro siguen apoyando a Bolsonaro desde superestructuras políticas muy importantes, pero hoy nos encontramos con que el 58, 60% a un año de la elección de los evangélicos vuelve a votar a Lula. Casi el mismo porcentaje que votó a Bolsonaro a un año de la elección. Yo diría, cuando sea la elección, el 70% de los evangélicos va a votar a Lula si Lula se presenta. Y de hecho, aparte diría, si uno lo ve por nivel económico-social, se da cuenta que los evangélicos que votan a Bolsonaro son solo los evangélicos que tienen una renta relativamente alta en términos de la cantidad de salarios mínimos que ganan. Entonces, que quizás el problema del voto contra Lula no sea de la religión, sino de la clase. Pero bueno. Ahora, ¿por qué lograron movilizar el 64% de voto evangélico los partidarios de Bolsonaro? Por 2 razones o 3 que no se repiten en Argentina. Primero, que en Brasil hay electorados más lábiles, más volátiles que en Argentina. Hay menos identidades políticas. En Argentina, uno puede decir, el peronismo es una identidad política relativamente lábil, comparada sobre todo con lo que era el peronismo en el 73, o en los 70, o con lo que era el peronismo incluso en los 80, pero aún así es una identidad política fuerte si uno lo compara con las identidades políticas en Brasil. En esas condiciones, una minoría muy organizada puede incidir sobre un electorado lábil. Pero además hay otra condición que tampoco se da en Argentina, que es que en Brasil hay un sistema de votación que se llama uninominal, que no existe en Argentina, que es, se vota diputado por diputado, no se vota la lista. Uno elige a su diputado. No sé, Cintia Aguirre, la voto de diputada. Bárbara Antico, la voto de diputada. Cada uno vota con una cruz, no sé si 1, 2, 3 diputados, pero los diputados se eligen por su nombre. Entonces, en un electorado lábil, donde hay mucha abstención, una minoría organizada con motivos anticorrupción, por ejemplo, fácilmente puede elegir un diputado, y lo puede hacer en cada ciudad y en cada estado,
Y así puedes formar una bancada. Que además, y esta es la tercera condición, en un parlamento hiperfragmentado como el brasileño, donde hay 570 y pico de diputados o de representantes de la Asamblea Legislativa, una bancadita de 10 diputados puede vender sus votos carísimos y organizarse cada vez mejor, como partido y como bancada. Yo ya sé que el Parlamento argentino está fragmentado, los parlamentos de las ciudades están más fragmentados, está lleno de microemprendimientos de diputados, pero en Brasil eso es 10.000 veces peor, ¿no? Bueno, eso le permitió a los evangélicos, negociación tras negociación, elección tras elección, formar superestructuras políticas sólidas que movilizan a una parte del electorado evangélico, aunque hoy lo que se ve es que no. La Iglesia Universal del Reino de Dios quisiera seguir con Bolsonaro, pero el 60% de los evangélicos no quiere seguir con Bolsonaro. Hay que ver si la Iglesia Universal de Dios, del Reino de Dios, va a seguir con Bolsonaro. En Argentina por ahora no tenemos nada de eso. Lo que tenemos es que los evangélicos en general votan según su clase social. Que los que son pobres y votan al peronismo siguen votando al peronismo, que los que son de las clases medias bajas y votaban al peronismo siguen votando al peronismo, que incluso situaciones conflictivas como la de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo no los llevan a decir no voto al peronismo, que mensajes como el de Cristina diciendo esto es con blancos, sí, compañeros blancos y compañeros celestes, llegaron muchísimo y rescataron el voto evangélico. Que en todo caso, digamos, los evangélicos pueden votar en contra del peronismo por corrupción, por pobreza, no por la legislación de género, incluso aunque como cristianos estén en contra. Bueno, finalmente quiero decir con esto que en Brasil no puede pasar con la Argentina. Y quiero finalizar con esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, yo lo que creo que pasa, básicamente, y el reino sintomatiza algo de eso, es que es la mirada de la clase media alta sobre la gente más pobre. Hay más racismo de clase del que uno piensa, y además hay una forma de intolerancia con la diversidad religiosa que es creciente y que sí que fractura nuestra secularización y que hace porosa la línea de frontera de la secularización. Ahora, y con esto cierro, digamos, queda un problema que es la mayor parte de los miembros de esas minorías, porque son minorías evangelicofóbicas, se desayunan cada 2 años con que hay evangélicos. Antes se desayunaban cada 10 años, después cada 5 y ahora cada 2 años. Y siempre dicen lo mismo, no, qué sé yo. Y además los evangélicos son cada vez más. Entonces, el problema de esas minorías que por un lado, a mi juicio, tienen bastante racismo de clase, es que están ciegas frente a un fenómeno que ya no va a cambiar. Porque hace 25 años, o 30, o 35, cuando yo empecé a estudiar esto, uno podía pensar, no sé, no van a crecer, no. Ahora la pregunta es, ¿qué van a hacer quienes dicen que son defensores de intereses populares, con sectores populares que en un 25, en un 30% son evangélicos y tienen un modelo de religiosidad que es legítima para incluso el otro 30% de los sectores populares que están en el medio entre el catolicismo y el mundo evangélico? Así que, bueno, el problema no es de los evangélicos, sino de los que piensan como el reino, aunque el reino está sobre representado en la esfera pública, y como los evangélicos vienen del mundo popular, y como todas las cosas que vienen del mundo popular están infrarrepresentadas en lo público, ahí sí tienen un problema los evangélicos, que es cómo construir su legitimidad en el espacio público y cómo evitar que cualquier tipo diga cualquier cosa de ellos. Bueno, eso es lo que yo tenía un poco para contarles.
Me excedí en el tiempo, pero no tanto, porque como empezamos I10, dije 40, 50 minutos, fueron más o menos 52 minutos. Un relojito, Pablo, un relojito. Qué precisión. Bueno, las y los invitamos, o mediante el chat. Creo que ahí habían preguntado una estudiante. Sí, había preguntas, yo ahora voy al chat, dame un segundo, que me voy a tomar un mate. ¿Te querés? ¿A qué te referís a lo de relacionado con lo místico, milagros, Cintia Aldana, perpetua? Por ficción, ¿a qué te refieres? No, por ficción me refiero al género del reino, no a la experiencia mística o a la experiencia de los milagros. No sé, ¿dónde está Cintia? Ah, ahí la veo, Cintia. Ahí pasa una cosa, que es que yo creo que la serie El Reino se presentó a sí misma como un documental, como les voy a traer la verdad sobre los evangélicos y el peligro que representan, y cuando muchos reaccionaron, no solamente los sociólogos y los antropólogos, sino gente pluralista más o menos normal, que no son los sociólogos y los antropólogos, dijeron, no, bueno, pero esto es una ficción, como diciendo como que la ficción no tiene nada que ver con la realidad. En realidad yo creo que es más complejo, o sea, no es ni un buen documental, ni el criterio en que se define como ficción es un criterio válido. Había que entrar en cosas de estudio de la literatura y la ficción, digamos. Sí, en el siglo XIX uno podía pensar, los artistas podían pensar que la ficción no tenía, era totalmente autónoma de la realidad. Bueno, todos los estudios de la literatura contemporánea coinciden en decir que no, la ficción no es autónoma. La ficción es autónoma, aparte porque no es que la hace una persona que le bajan las musas de la inspiración y escribe sola, sino cuando uno hace cualquier cosa tiene un montón de mediaciones, pero cuando uno hace una serie para Netflix tiene más mediaciones, ¿no? Una serie para Netflix implica aplanar el idioma para que sea entendible en toda América Latina, ajustarse a determinadas exigencias de guión para que todo el mundo la vea. Entonces, tiene que tener sexo, tiene que tener violencia, tiene que tener drogas, tiene que tener esto, tiene que tener lo otro. Entonces ya la ficción es mucho menos autónoma de lo que uno piensa, porque un guionista hace 1.500 millones de concesiones para hacer en Netflix. Y les digo la verdad, si a mí Netflix me ofrece hacer una serie, yo me retiro de la antropología, me retiro de la sociología, y me compro un par de departamentos y me retiro a descansar, ¿eh? O sea, y acepto todas las exigencias. ¿Querés droga, sexo y rock and roll? Yo te los pongo. ¿Y qué más querés? Pero en todo caso la ficción no es autónoma, ¿no? Y además porque no hay percepciones de la realidad que carezcan de un elemento ficcional, porque digamos todos completamos lo visto con hipótesis, no hay relatos de la realidad sin hipótesis. Las hipótesis son conjeturas, son ficciones. Así que la ficción y el documental tampoco están tan opuestos como aparece en la defensa de la serie. No quisimos ofender a nadie. Pero qué casualidad que ofendimos a una minoría religiosa en Argentina. Pablo, ahí quiero, cederle un poquito la palabra a Laura Vaca, que bueno, es una compañera graduada de la UNDAD y que, bueno, tenía algunos aportes interesantes. Dale. Lau. Uy, me revendiste con aportes interesantes, ahora me siento comprometida. ¿Cómo están? Buenas tardes. No sé, Hola, ¿se escuchan Laura. bien mis auriculares? ¿Se escuchan bien? ¿Se escucha limpio? Perfecto. ¿Sí? Se escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, yo quería simplemente agradecer la invitación. Yo conocía la iniciativa de Barbie. Nosotros estamos de construcción del claustro de graduados y graduadas de la UNDAP, y ver una compañera que está haciéndose cargo de este traspaso generacional, ¿verdad? Y desde esta mirada tan interesante como periodista es un orgullo para nosotros, para nuestro espacio. Pero bueno, no sé mucho desde qué lugar de todos hoy hablar en esta charla o opinar, porque bueno, un poco Pablo, te agradezco por haber incursionado, investigado tanto del campo en el cual me relaciono espiritualmente,
a mí no me gusta mucho decir las denominaciones, no me siento muy representada o sea, encasillarme en las denominaciones, pero sí tengo, o sea, creo que el centro de mi espiritualidad y donde yo construyo la fe es basada en Jesucristo, ¿no? Pero no me gustaría decir hoy soy pentecostal o soy evangelista, pero sí es cierto que desde donde yo la he construido este tiempo, la mayoría de los años, por eso Barbie también me conoce desde otros lugares y me invitó a esta charla, ¿verdad? Es porque, bueno, la mayoría de mis relaciones han sido con iglesias evangélicas, con iglesias evangélicas populares, ¿no? Los sectores más populares. Hay un micrófono abierto, me parece, ¿no, Barbie? ¿O soy Sí, yo? hay un perro. Escucho, hay un que escucho ¿o es el tuyo, Pablo? No, ahí está. No, ahí está. O sea, me invitó. Listo. Bueno, eso, digamos, yo me vinculo un poco con las iglesias cristianas desde las denominaciones pentecostales, si se quiere, a pesar de que yo estoy atravesando como un proceso como de construcción de mi propia fe cristiana, y que tiene mucho que ver también con esto que vos contabas, Pablo, y me parece tan interesante que haya estos espacios de debate en las comunidades, ¿no? Que se puedan ver desde de diferentes perspectivas y como creyente, ¿verdad? Y como creyente en esta fe basada en Jesús y las Escrituras, ¿verdad? Yo estoy hace un tiempo, bueno, estudiando ciencias bíblicas, estudio con unos profes de Colombia todo lo que es la crítica textual de la Biblia, pero había arrancado al principio con teología, estuve 2 años estudiando teología, y me choqué con un problema, porque no me cerraban las interpretaciones evangélicas. O sea, había interpretaciones de los mensajes religiosos que no me cerraban, ¿verdad? Que no eran las categorías de pensamiento que yo podía entender la espiritualidad. Entonces, bueno, empecé a incursionar por otro lado, que es con la rama de las ciencias bíblicas y la crítica textual, y me abrió un montón la mente en cuanto a interpretación y de cómo vivir a Dios en el presente, ¿verdad? Y cómo relacionarse con Dios de una manera más cotidiana, ¿verdad? Cómo interpretar, a mí me gusta la imagen de interpretar a un Dios en sandalias, ¿verdad? A una realidad mucho más cotidiana y a una fe mucho más real y genuina que es relacionarse humanamente con el otro, ¿no? Y yo creo que nosotros, digamos, de los espacios cristianos que hemos construido este tiempo, no importa las denominaciones, digo, no sé si conocen a Elegante, el cantante popular urbano que hoy canta una generación muy, muy controversial para algunos sectores, dijo algo tan interesante hace unos días que me pareció re importante. Dijo, la diferencia son para los giles. Y a mí me parece que eso es algo que tenemos que tener en cuenta desde todos los ámbitos de donde construimos nuestras religiones y cómo las comunicamos, ¿verdad? Tratar de separar lo que es nuestros propios prejuicios y construir esos espacios de construcción de la fe y la religión. Y bueno, y entender... Perdón, Laura, ¿qué dijo Elegante? La diferencia es para los giles, dijo. Él se refería a los clubes, ¿verdad? Que en los barrios es tan popular decir yo soy de San Telmo, yo soy de tal, y se matan por eso. Y él decía, no, la diferencia son para los giles, acá todos somos uno. Y me pareció tan maduro su pensamiento desde el lugar donde él aportaba la música popular, tratando de diferenciarse de esas categorías de distanciamiento, que creo que es tan simple y tan sencillo construir desde ese lugar, y es tan interesante poder construir las relaciones humanas de ese lugar, que creo que nos hace mucho mejor pensar, y asimismo las religiones y las denominaciones, volarlas un poco con respeto, obviamente, ¿no? Pero bueno, estos años de protestante nos han hecho tener un rol en la sociedad de mucho odio, y hemos reproducido y nos tenemos que hacer cargo de algunas discusiones que hoy da la sociedad y que se han representado en la película y que nos han... No me sentí ofendida en primer lugar, como decíamos, por la película, o sea, la serie, ¿no? El Reino, pero sí como creyente, ¿verdad? Pero sí sentí de que había, entre una mala interpretación real de lo que significa la construcción de la religión cristiana, ¿sí? Y al mismo tiempo una crítica que están haciendo visiblemente hacia la religión, la forma de vivirla sobre todo, que creo que tenemos que debatirla para adentro, ¿verdad? Y lo más importante, poder aplicarlo para afuera y dar las discusiones en base a nuestras creencias. No quiero hablar mucho, digamos, y ser redundante, pero me parecía interesante aportar esto de tener una responsabilidad a la hora, no solamente de comunicar
religiones que interpretamos. Acá creo que estoy leyendo por el celular, pero creo que hay personas acá que profesan fe cristiana también, ¿verdad? De Barbie. Sí, sí. Pero no sé, pero no sé si es el caso de Pablo, y entiendo que tu caso es más investigar y profundizar acerca de esto, y me parece súper valioso, Pablo, el aporte que estás haciendo. Y que podamos tomar el guante los que sí creemos y aplicamos desde nuestros lugares de fe, un lugar de responsabilidad social, ¿verdad? Nosotros tenemos ahí la gran conciencia de imaginarlo, eso que creemos en la cotidianidad como es. Y ahí retomo una imagen de nuestro líder religioso, ¿verdad? Los que creemos en la fe cristiana, de un Dios que pone el amor sobre todas las demás cosas, ¿verdad? Y creo que con ese mensaje simplificamos todo lo demás que nos están construyendo socialmente, y las representaciones sociales que tenemos la mayoría de los creyentes cristianos, creo que lo eliminamos yendo al Jesús, los evangelios, y entendiendo cuál es el mensaje que simplifica toda la Biblia, ¿verdad? El amor sobre todas las cosas. Así que, bueno, no sé, Barbie, si querías que aporte, digamos, otra cosa más relacionada a las críticas textuales, pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Está bien, gracias, Laura. Era tu aporte porque, bueno, está bueno conocer que siendo o no creyentes, porque, bueno, estamos convocados en el marco de esta materia, que está anclada en la carrera de periodismo, pero que también la pueden cursar por sistema de crédito cualquier estudiante de cualquier universidad que esté interesado. Y creo que lo que acabas de decir es algo muy, muy certero, que es la responsabilidad que uno puede tener a la hora de pensar a quiénes son esos otros que no piensan como yo, no sienten como yo, no importa en la esfera privada lo que uno haga de su vida, si reza, si no cree, sino, como vos decís, es el respeto, y como fuera una de las últimas frases que dijo Pablo antes de cerrar, que fue en relación a pensar que esas falsas interpretaciones o esa intencionalidad con la que, bueno, en este caso estuvimos como usando al reino, yo creo que a los Piñeiros les deben estar ardiendo las orejas de una manera, pues estuvimos dele que te dele con el reino, pero bueno, es lo más mediático e inmediato que tenemos para relacionar, y cómo desde la ficción se puede intencionalmente hacer un recorte ofensivo, o cómo los demás se lo pueden tomar. Estuvo muy interesante. Grace, que es estudiante de la materia, ahí quería... Perdóname, Pablo. Bárbara, quería decir un par de cosas, agregar. A ver, cuando se habla de estos temas, es relativamente inevitable construir categorías en las que no entra todo el mundo y no todo el mundo siente que entra. Yo no tengo la intención de ponerme con una posición menos con ninguna posición, pero menos con una posición teológica. Yo lo que creo de algo que dice Laura, porque, digamos, bueno, tu posición es el evangélico, el evangelio se simplifica así, bueno, y después vendrá otro y dirá otro, no, se simplifica de otra manera, o no hay que simplificarlo, no importa, o sea, es un ámbito de controversias. Lo que yo sí creo que, digamos, y lo digo por algo que también dijo Bárbara recién, es que fenómenos como este que ocurrió con el reino, bueno, alguno lo leerá como en una novela, otro como no importa, otro se habrá sentido ofendido, otro no, pero ocurren, que alguien sí se siente ofendido, es que ha ocurrido con las series de cadenas tipo Netflix en Estados Unidos, que grupos organizados dijeron, no queremos que nos representen así, punto. ¿No? Y lo que sí yo creo que está en juego para ustedes que estudian periodismo es que todo el mundo tiene que dar cuenta de sus responsabilidades para representar a otros, o verse en la situación de ser criticado por esos otros. No importa si tenían razón los que dijeron, miren, no queremos que nos representen así. Yo les digo, un fenómeno en la sociedad contemporánea es que hay gente que habla de otra gente, y aquellos que son hablados por otra gente dicen, mira, ¿sabes qué? A mí no me hables así. ¿No? De la misma manera que hay gente que dice, mira, a mí no me trates con el artículo masculino porque soy mujer. Y está perfecto. Si estamos entrando en una época donde todo el mundo quiere ser presentado tal como se percibe,
y está perfecto, entonces, digamos, aceptemos que haya, no digo reglas protocolares específicamente claras de cómo representar a cada persona, pero aceptemos que cuando se representan a las personas de una manera que no les gusta, haya críticas y debates. En Argentina, la representación moralmente negativa de los evangélicos, que es dominante en los medios y yo, es un problema. Y el debate sintomatiza parte de ese problema, que alguna gente dijo, no queremos que nos representen así, y hay otros que no son evangélicos como yo, pero decimos, no me parece que sea necesario representarlos así. Y eso sí es un debate digamos, donde se juntan ciencia social y periodismo, que es cómo atendemos a la demanda de la gente de ser representada tal como se percibe, no como la percibo yo. Incluso aunque sea un ideal imposible. Sí, perdón. Quería aclarar esto que, digamos, estaba en juego entre las dos intervenciones. Está bien, gracias, Pablo. Grace, te escuchamos. ¿Me escuchás, Grace? Ahora sí la veo. Estás muteada. No sé si nos estás hablando a nosotros. No te escuchamos. Hay una pregunta de Grace, creo yo. A ver, yo soy Sandra Ábalos, no sé si se me escucha. Estabas como Grace. Por eso te nombraba. Claro, porque es la computadora de mi hermana. Bueno, la verdad que me pareció, yo vi la serie El Reino, y como producto cinematográfico, la verdad que no solamente todo lo que representó, no sabía que era el Evangelio, yo se lo atribuía al catolicismo o se lo atribuía a la religión, no le puse ni Evangelio ni catolicismo. Y lo que sí me pareció que manifestaba ese perfil corrupto que en cualquier institución está expuesta, ¿no? Llámese religiosa, política, social. Y bueno, mi pregunta más o menos puntual, la verdad que me escribiste un papel porque me queda pendiente un montón. A mí las clases me hacen acordar que si bien, por ejemplo, un psicólogo entra muchísimo en el interior, en la individualidad de un ser, en la parte más vulnerable, digamos que la religión también, ¿no es cierto? Por eso hay un hilo tan sensible en esta cosa de que no haya manipulación en la construcción de un ser y cómo aparece la corrupción, ¿no? Yo, la clase anterior con Bárbara, le comentaba que me venía la escena de cómo Jesús cuando entraba al Imperio Romano, Jesús de Nazaret, Cristo, entraba al Imperio Romano, él entraba con un burrito, un poco como decía la compañera, ¿no? Que él entraba con una sandalia. Pero ante todo ese capitalismo, ¿no? Charles Taylor, el que nos envió a leer Bárbara, él también habla de esa vulnerabilidad individual con respecto a la cantidad de ideas. No sé en qué año, por ejemplo, el registro nacional de cultos abrió todo un panorama incluso de sectas, así como también había citado que en el año 50 también Perón a la Escuela Científica Basilio había permitido registro también, ¿no? Pero no sé si hace como unos 10 años atrás se abrió un panorama tremendo. Mi pregunta puntual es el hecho de que en la trayectoria de poderío, de creencias que mueven mucho dinero, es como que en cada situación, para poder seguir prevaleciendo, se defienden como gato panza arriba. Como por ejemplo esto de abrir el registro de cultos y dar personería jurídica a un montón de sectas que incluso matan animales, como es el umbandismo,
y hacen rituales realmente que atentan a la salud emocional o a ese espacio tan privado como es el de un ser humano en construcción de su fe, ¿no? Yo creo en Dios, tengo fe, pero viendo todos estos movimientos, por eso me pareció la propuesta de Bárbara fascinante, no lo puedo creer que estos 3 temas en algún punto tengan un espacio para discutirse. Y bueno, mi pregunta puntual es esa, que es un poco lo que también decía Karl Marx, ¿no? La trayectoria de la fe con el capitalismo. Mira, yo puedo responder eso, pero, a ver, yo creo que hay una serie de supuestos que por la que yo he leído proponen discusiones y comparaciones, ¿no? O sea, primera cuestión que es la idea de sectas es muy discutida en la literatura que analiza los fenómenos religiosos. ¿Por qué? Porque al principio todo el mundo decía, bueno, sí, hay sectas, las sectas son así, tienen líderes carismáticos, tienen mucho dinero, buscan poder, influyen, y después empezaron a ver y dicen, bueno, ¿qué grupo no es una secta en esos términos? ¿No? Entonces, porque en todos los grupos hay líderes carismáticos, ambiciones de poder, dinero. Entonces, secta más bien es un término que se usa para estigmatizar al grupo que no me gusta. Por ejemplo, a nadie se le ocurrió decir que la Orden de los Cartujos, que es una orden católica, que tiene una sede en la provincia de Córdoba, es una secta. Y sin embargo, la Orden de los Cartujos practica la interrupción sistemática del sueño durante toda la vida, el ayuno, la situación de dependencia absoluta, y a mí no se me ocurriría decir que ni siquiera en los Cartujos hay una violación de la voluntad de los sujetos. Creo que es bastante más complicado. Y la idea de sectas, yo creo que es un término que se inventó cuando aparece diversidad religiosa. ¿Qué es? Cuando aparece religiosidad no legítima, a ese lo llamamos secta. De la misma manera que, no sé, por ejemplo, durante mucho tiempo, y hasta no hace tanto tiempo, la homosexualidad era una enfermedad, ¿no? Entonces, se patologiza la diversidad religiosa como se patologiza la diferencia sexual. Pasa que, digamos, también hay un sentido común laicizado, más o menos ateo, o de ciertas religiones desencantadas, o de cierto catolicocentrismo, o lo que fuere, que normaliza su modelo religioso y le parece que el modelo religioso de los otros es, por ejemplo, el sacrificio de animales. Yo entiendo, bueno, qué sé yo no lo practicaría, creo que no lo practico. Ahora, si lo pienso bien, qué sé yo, en Occidente hay sacrificio de animales por otras causas que también son más o menos metafísicas. Que si no comemos animales no tenemos las vitaminas suficientes. O la tauromaquia en toda Europa y en casi toda América Latina, ¿no? Digamos, la corrida de toros, o las riñas de gallos, ¿no? Entonces, en general, digamos, se aísla, se abstrae un rasgo de una práctica de otro grupo para categorizarlo. Yo creo que es bastante más problemático, que es, en el debate sobre la diversidad religiosa, porque aparte, por ejemplo, yo podría decir, y yo no creo esto, pero se podría decir, bueno, pero el catolicismo, digamos, después de todo, ¿quién autorizó más sacrificios animales, en el sentido de humanos, que también somos animales, que la Iglesia Católica? ¿No? Entonces, ¿quién estaba bendiciendo a los torturadores en los campos de concentración? No eran pastores evangélicos, no eran umbandistas, no eran sacrificadores de animales. Entonces, no es porque quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, sino por problematizar que es por qué aparecen más fácilmente ciertas invectivas contra ciertos grupos religiosos en ciertos momentos. Yo creo que eso es lo que hay que discutir. Después cada uno tiene sus versiones. Y la otra pregunta es, ¿por qué los medios vehiculizan privilegiadamente ciertas críticas y no otras cuando esas críticas se podrían hacer a todo el mundo? ¿No? Después está la posición teológica y religiosa de cada uno, que está todo bien, porque justamente yo defendería el valor de la libertad religiosa. Pasa que, y esto también es un tema contemporáneo, que se agrega un poco a partir de lo que dice
Sandra, ¿no, Grace? Que es el pluralismo religioso es un derecho que entra en confrontación con otros derechos. Y vivimos en una época de confrontaciones de derechos. Yo no tengo solución para eso. Yo no les puedo decir, existe eso. Ahora, no es tan fácil arbitrar derechos contrapuestos. Uno puede decir, no, bueno, que cierren las iglesias. No, bueno, que no se pronuncien acerca de... Bueno, no lo sé. Yo, por ejemplo, que soy muy crítico de los evangélicos en cuanto a su posición respecto a la diversidad sexual, digo, miren, no se dan cuenta cuánto dolor causan. Todavía no es legal causar dolor en la diversidad sexual, pero en algún momento tal vez puede ser legal. Nadie va a poder referirse peyorativamente, ni siquiera en privado, a personas que tienen opciones sexuales no heteronormativas. Bueno, puede ser que llegue ese momento, no lo sé. Pero lo que sí veo es una situación de derechos en conflicto, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de producir periodismo, por ejemplo. Y que ninguna de nuestras expresiones respecto a la diversidad religiosa es tan tranquila como nosotros creemos que es. Sobre eso quiero alertar. Leo preguntas en el orden en que venían. Sebastián preguntaba, ¿qué paralelismo puede hacer el peronismo y el kirchnerismo respecto de la Iglesia Católica? Bueno, es un paralelismo que se hizo bastantes veces, ¿no? Digamos, incluso hay un pastor argentino que escribió la primera tesis sociológica sobre los evangélicos, que se llama Norberto Zaraco, que la escribió en inglés, y que decía que, digamos, había, bueno, no el catolicismo, pero el pentecostalismo sucedía en capacidad de convocatoria popular al peronismo, en un momento de crisis del peronismo, digo esto de él. Pero en todo caso yo diría que sí, que en Argentina siempre hubo una conexión muy fuerte entre el imaginario político del peronismo y los imaginarios religiosos, y no solo el catolicismo, ¿no? Y que el peronismo es muy consciente de su conexión con imaginarios religiosos, y que, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, incluso después de haber votado a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, sabe que en las filas del kirchnerismo y del peronismo hay muchos votantes cristianos, no solamente evangélicos, sino también católicos, que no están tan a favor de esos, y entonces dice, acá está esa confrontación de derechos. Cristianismo, derechos de las mujeres. Y dice, bueno, en determinadas situaciones somos todos juntos, blancos y celestes, y en otros, perdón, verdes y celestes, no sé de dónde salían blancos. Verdes y celestes. Pero efectivamente hubo mucha conexión entre peronismo y cristianismo en general, y contemporáneamente diría justamente porque hay activación de minorías religiosas, pero también hay activación de minorías antirreligiosas, que el peronismo tiene un conflicto interno, porque el peronismo abarca una superficie social que contiene tanto, por ejemplo, un feminismo laicista como un cristianismo antilaicidad, ¿no? Y esa es una combinación complicada. No veo tanto paralelismo como conexión, digamos, e influencias recíprocas. Laura decía que no lo entendió como un documental, sí como una novela barata. Sí, o sea, yo entiendo, ahí hay muchas interpretaciones posibles de la serie, como también dijo Sandra, que ella lo vio como una metáfora sobre el catolicismo, y sé que mucha gente lo vio así. De hecho, yo, cuando salió la serie, hice una pregunta en Facebook y la diversidad de opiniones era enorme, ¿no? Y solo en mis seguidores de Facebook, que son gente más o menos parecida a mí, si iba más lejos iba a haber más. Cintia preguntó, ¿usted cree que fue intencional el lanzamiento de la serie, ya que había frentes evangélicos que se postulaban? Mira, intencional, así tipo conspirativo, no sé dónde está Cintia, o si se tuvo que ir, pero la pregunta es interesante. Intencional no, pero yo sí, ahí está Cintia. Yo que conozco el circuito de producción de una serie de Netflix, porque, qué sé yo, en un tiempo estuve en pareja con personas que flirteaban con Netflix,
Que a unos estudiantes de artes expresivas, letras, cine, de las clases medias del cuadrante norte de la capital federal se les ocurra hacer una serie sobre evangélicos, es algo que tiene un 78.344% de probabilidades. No se necesita hacer una conspiración para que aparezcan los que van a hacer esa serie. Y en algún momento eso iba a salir. Y era muy fácil que saliera en estos años, donde el tema de los evangélicos, más allá de si se presentaban o no frentes evangélicos, estuvo en el centro. No, creo que hay algo que es más eficaz que las conspiraciones, que es la coordinación de expectativas. Y las expectativas de los productores de Netflix y los intelectuales que producen para Netflix es bastante coordinable. De hecho, yo también, digamos, si quisiera podría tratar de llegar a Netflix y hasta proponer una serie, digamos, que fuera la contracara de esta, ¿no? Y hasta se puede hacer. Juntemos plata y la hacemos. Y nos llenamos también de plata. Mirá, hay la pregunta de Sol, sumamente interesante. Acaba de más abajo, pero no, quería ir en orden, por eso. Quería responder todo. Bueno, no sé si fue intencional, se coordinaron expectativas, hay un concepto sociológico que es el de hábitus, que justamente lo usamos para no poner tanta conciencia en la gente. ¿Qué sería el racismo en religión? ¿Tiene que ver con grupos étnicos o de color? No, yo lo usé extendidamente de forma deliberada, que creo que la posición evangelicofóbica tiene que ver con un racismo de clase, que es con un odio de clase que se parece bastante al racismo. Eso fue lo que quise decir, porque lo dije muy condensadamente, pero dentro de esa identidad pública, Matías pregunta, que mencionás para los grupos religiosos, en este caso evangélicos, y esta otra clara de clasismo cultural antirreligioso, ¿dónde trazarías el límite entre lo antirreligioso y la protección de lo secular laico? Está muy bien formulada la pregunta. A ver, ¿dónde trazaría yo el límite normativo? No sé, ni siquiera me quiero poner en el papel, o sea, entiendo que quien quiera legislar sobre eso está en un problema grave, y yo no quiero estar en ese problema grave. Yo lo que sí puedo responder a esa pregunta, ¿dónde trazar el límite entre lo religioso y la protección de lo secular laico? Es que durante muchos años en Argentina, la frontera entre religión y vida pública era una. X. Tampoco era una frontera que separaba tanto. Argentina es un país, digamos, católico-céntrico, que es un síntoma de que esa frontera no estaba totalmente resguardada. Nosotros festejamos tenemos nuevos feriados, los feriados del catolicismo, por ejemplo. El catolicismo está presente en las instituciones. Algo que decía Sandra del registro de cultos, que es muy interesante. Todas las religiones que no son el catolicismo tienen que inscribirse en el registro de cultos que funciona en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. ¿No? Porque es como que católico igual argentino, no católico igual extranjero. Bueno, eso es una parte de cómo funciona la frontera entre religión y espacio público en Argentina, que es un plano inclinado a favor del catolicismo. Lo que creo que está pasando, no sé cómo yo resolvería, lo que sí yo creo es que esa frontera empezó a tener muchas brechas que van en distintas direcciones. Por un lado, hay grupos religiosos que quieren hacer valer su identidad en el espacio público y no son solo los católicos, y por otro lado, hay grupos que tienen reivindicaciones sobre género y diversidad que van en contra de las normativas simbólicas de algunos grupos religiosos. Y ahí lo que tenemos es un lío bárbaro. Eso es lo que yo creo que pasa. Si alguien me pregunta qué hacer, no, yo no sé qué hacer. O tendría que hablar mucho para decir qué hacer. Porque es muy difícil arbitrar entre derechos contrapuestos. Pero en principio yo reconocería que hay un conflicto. Porque negarlo es lo peor que se puede hacer.
Cosas que sean preguntas voy a leer. Porque hay otras que no son preguntas y son afirmaciones que son, qué sé yo, como afirmaciones son válidas. No voy a ni discutir ni afirmar que estoy a favor. Cuando hablaste del reino mencionaste que el problema era cómo se representa en este caso a los evangélicos. Mi pregunta es si esa cuestión es hoy para quienes estudiamos periodismo la columna vertebral de nuestra agenda en el plano nacional. No, yo no creo que sea la cuestión central. No, creo que hay discusiones más importantes. El periodismo, digamos, puede albergar varias discusiones. La verdad es que para mí no es la discusión central. Para mí la discusión central en este momento es el empobrecimiento de millones de argentinos y el tema económico. Si a mí me preguntan, eso es lo que yo creo que es lo central. Ahora, no sé si los medios pueden hablar de cosas que no son las centrales. Yo creo que sí. ¿Qué opinión tenés sobre los espacios mediáticos utilizados por los grupos religiosos? Yo les voy a decir una cosa. Yo estudié hace 35 años grupos evangélicos. Los espacios mediáticos no les sirven para crecer. Nosotros, los urbanos, creemos que los medios son muy poderosos para producir conversiones. Pero la verdad es que no lo son. En el mundo evangélico la presencia mediática funciona para construir diferenciales de prestigio en distintos grupos. Pero ningún grupo crece por su posición en los medios. Es más, la Iglesia Universal del Reino de Dios, que tiene una presencia muy fuerte en los medios, en el mundo evangélico es una iglesia chica. Lo que pasa es que para el imaginario del televidente, la Iglesia Universal del Reino de Dios es muy grande, es grandísima, porque tiene la tele. Pero en realidad, en Argentina tiene 250 templos. Y hay organizaciones evangélicas que tienen 2.500 templos y no tienen ningún espacio mediático. Hay una sobrevaloración a veces de lo mediático. No sé si se tiene que regular o no, pero desde el punto de vista de cómo funcionan las cosas, creo que es bastante despareja la correlación entre presencia mediática y crecimiento. Me atrevo a una respuesta sobre la relación peronismo-religión. La leo, porque es una respuesta en el debate. En el peronismo se subordina lo religioso a lo político. Sería una suerte de meta-religión en el campo popular que atraviesa el frente de clases que es el peronismo en general. Sí, es posible, depende de qué es lo que uno llame religioso, pero creo que sí. Partiendo claro que la alianza que llevó al poder fue con la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Bien, no sé si hay más preguntas. Me salteé afirmaciones porque... Pablo, a mí me gustaría que nos comentaras, porque bueno, también es parte de la bibliografía que vamos a usar, sobre todo en esta unidad, que es tu libro Vivir la Fe, que nos cuentes esa experiencia de haber vivido todo este cierto tiempo en el barrio Aurora, y viniendo para acá en el tiempo, ¿no? ¿Cómo encontrás esas variables que investigaste? Si están, en cierta forma, siguen vigentes esas problemáticas o si algunas deudas están saldadas. Mira, a ver, voy a decir 3 cosas dentro del tiempo que nos queda, ¿no? Una cosa, yo no sé cuánto tiempo pensábamos durar, pero yo a las 8 tengo que dar clase. Sí, estamos hasta las 8 también. Sí. Ok. Mira, la primera cuestión es que cuando yo hice ese libro, cuando hice el trabajo de investigación del libro que se publicó ahora, hace 20 años, lo que yo descubrí, entre comillas, es que en el mundo popular hay una visión que yo llamo cosmológica, que es anterior a la pertenencia a cualquier grupo religioso. O sea, la gente puede ser católica, pentecostal, testigo de Jehová, mormona, pero antes que nada es cosmológico. ¿Qué quiere decir ser cosmológico? Que en los sectores populares, en la experiencia de la mayoría,
y aunque no sea exclusivo de la gente de los sectores populares, hay una idea de que lo sagrado, sea lo que sea lo sagrado, el Espíritu Santo, Dios, Yemanjá, lo que sea, tiene una presencia que no está más allá, que no es sobrenatural, sino que está más acá, que no es trascendente, sino que es inmanente, es junto a nosotros. ¿Son seres superiores? Sí, pero están junto a nosotros. Eso es la visión cosmológica. Pensar que no hay más allá, sino hay una continuidad entre nosotros y seres superiores, que producen efectos que después denominamos milagros. Los términos como trascendente, sobrenatural, más allá, son términos que ya son propios de una cultura secularizada. Muchas veces gente no secularizada se ve obligada a usarlos porque no tiene términos para describir su experiencia, y eso es técnicamente lo que se llama hegemonía. Cuando uno no tiene términos para describir su experiencia y utiliza el lenguaje de otro, eso es hegemonía, que es una palabra que se usa mucho pero no se sabe qué significa. Estar obligado a usar términos que no respetan mi propia experiencia, ¿no? Como si yo dijera, yo soy un petizo narigón horrible, ¿no? Bueno, no, pues mirá, soy Dustin Hoffman, ¿no? Pues, o sea, hay que descolonizar la propia presencia, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué me voy a llamar como me llamaban los que me estigmatizaban? Pelado narigón petizo, ¿no? No, soy Dustin Hoffman, rapado. Bueno, entonces la primera cosa es que yo descubrí si es una visión cosmológica atrapada en un lenguaje que no la respeta, pero que justamente hay que hacerla ver para que se pueda hacer respetar. Esa visión cosmológica está presente en el catolicismo, está presente en el mundo evangélico. Los evangélicos crecen, yo ahora dicho esto puedo decir, los evangélicos crecen porque respetan más esa visión cosmológica o dialogan mejor con ella, por lo menos en el mundo popular. La segunda cosa que yo podría decir al respecto de tu pregunta, Bárbara, es que de ese tiempo que terminó en 2000 a la actualidad, el mundo popular ha cambiado respecto de las religiones. O sea, nunca hubo una religiosidad popular, siempre hubo pluralidad de prácticas y representaciones religiosas en el mundo popular. Lo cosmológico es un denominador común, pero en realidad nunca la sociedad argentina fue totalmente católica. E incluso cuando era católica era diversamente católica. Solo que eso no se representaba ni en el espacio público, ni en las ciencias sociales, ni en el periodismo. Justamente en los últimos años lo que cambió es eso, que se representa más la pluralidad, pero tampoco se le entiende del todo. Ahora, en los últimos 20 años, yo diría que un cambio central es, primero que los evangélicos crecieron. Así que donde yo vi 20% de evangélicos, ahora debe haber 25-30. La segunda cuestión es que los evangélicos crecieron en legitimidad, no solamente en número. Entonces las prácticas de los evangélicos son respetadas incluso por gente que no es evangélica. La tercera cuestión es que hay visiones del milagro, de las entidades que producen milagro y transformación, que no existían, no estaban tan presentes en el mundo popular, y ahora sí están presentes, como por ejemplo las que llamamos de la nueva era, ¿no? Hay cosas de la religiosidad de la nueva era que están presentes en el mundo popular y transformaron eso. Pasa que cada visión religiosa también viene como con otras visiones sobre la persona, el mercado, el individuo, y entonces también eso cambió. Y la tercera cuestión que quería decir sobre ese libro es que yo aprendí mucho al hacerlo y al escribirlo, por una cuestión estrictamente personal, que es, yo me crié entre los 2 y los 12 años en el seno de una experiencia de proletarización, que yo no elegí, la eligieron mis padres, pero yo tuve que ir con ellos. Y mis padres eran militantes maoístas, comunistas, que iban a evangelizar al pueblo en sus ideas, digamos. Y yo siempre, digamos, que era una conexión entre
la ideología de mis padres y el mundo real, siempre tuve en cuenta el problema de la diferencia, del proselitismo, del convencer, de la distancia que había entre lo que planteaban mis padres y lo que vivían mis compañeros, mis amigos, mis vecinos. Y siempre me planteé un problema de, digamos, cómo se opera en el mundo popular para producir transformaciones culturales e ideológicas. Y siempre me preocupó el problema de cómo es un acercamiento productivo y cuál no es un acercamiento productivo, ¿no? Y eso es un problema que después yo tuve muy en cuenta en mi militancia política y en lo que escribo actualmente. Y siempre tengo muy en claro que, digamos, amé a mis padres y los sigo amando, que no están, pero creo que mi mamá lo manejaba mejor que mi papá, ¿no? Cuando nosotros vivíamos en una villa y un día nos echaron de la villa, los que nos echaron fue la policía, pero en realidad la policía vino porque un grupo comunista que era contrario al grupo comunista de mis padres nos había denunciado. Entonces el Partido Comunista denunció a los comunistas maoístas y nos tuvimos que ir a la villa perseguidos por la policía. Y el recuerdo de los vecinos sobre la actividad de mi mamá en plan de salud era buenísimo, era enorme. Y mi papá había podido organizar menos en ese barrio, ¿no? Entonces, digamos, siempre yo tengo, digamos, la pregunta de, bueno, ¿cómo se producen transformaciones en el mundo popular? ¿Cómo es una política hacia el mundo popular desde gente que no viene del mundo popular? Por eso, en general, yo me irrito con muchas cosas de las militancias. No porque crea que no haya que militar, ni que crea que no haya que transformar, ni que haya que difundir nada, pero me produce mucha irritación las imposturas, el creer que uno pertenece a donde no pertenece. Y eso lo redescubrí al hacer el libro cuando me fui a vivir a un barrio y entendí que lo que mejor yo podía hacer para entender lo que pasaba era callarse la boca. Me comí un periodo de los 5 años que estuve ahí, 2 me la pasé hablando como un boludo y después me callé la boca 3 años. ¿Viviste 5 años en el barrio Aurora, Pablo? Uh-huh. Que fue mi segunda proletarización. Bueno, muy interesante. Esa era una experiencia que se hacía en la izquierda argentina, ¿no? En Loma de Zamora. Gente que se iba a vivir a un barrio. Mis padres dejaron todo y fueron a vivir en un barrio muy pobre, una villa. Mi hermano casi se muere de diarrea estival. Digamos, pasamos lo que pasaba cualquier persona del mundo popular. Bueno. Pero, digamos, yo me planteé muchas cosas en relación a la relación entre proyectos políticos para el mundo popular y la verdad del mundo popular. Y aprendí a respetar la dureza, la inercia, la consistencia de eso que uno llama creencias populares, creyendo que son supersticiones, y no, son modos de vida. ¿Alguna, Santiago, Omar, Camel, alguno quiere? Camel. Bueno, dale, Bárbara. A mí me gustaría, sé que queda pocos minutos y tienes que dar una clase, pero en esta discusión que hay con las identidades nacionales, que vamos por un lado con los fundamentalismos, que vamos para el otro con la globalización, vos ni bien arrancabas, citabas los ejemplos de qué está pasando con las religiones en otros lugares del mundo, ¿no? Desde Confucio con China, pasando por Medio Oriente. ¿Cómo está jugando acá, por ejemplo, lo que se denomina el evangelismo, con esta cuestión de las fluctuaciones entre las identidades, sino porque por un lado parece ser una identidad muy, muy dura, pero que al catolicismo no
se siente incómodo. Por otro lado, obviamente no juega para la globalización, pero hay muchos intelectuales que dicen que hay una especie de, podríamos decir, una religiosidad neoliberal en la forma de vivir esa espiritualidad. Sí, mira, a ver, ahí es muy interesante la pregunta. De hecho, yo estoy trabajando en cosas que tienen que ver con eso. A ver, vamos a suponer una cosa que podría ser perfectamente que uno la suponga, que yo no quiero que pase independientemente de mi posición política, que en los próximos 5 meses hay 10% de inflación todos los meses, que el gobierno saca el 25% de los votos, que se descubre un caso de corrupción más o una foto más de alguien boludeando en Olivos, ¿no? Y entonces ahí todos los evangélicos, pero no solamente todos los evangélicos, van a votar al Pato Donald y van a querer colgar a todos los políticos juntos, y entonces alguien va a venir a decir, ¿vieron el fundamentalismo? La pregunta es, ¿eso es el fundamentalismo o es que, digamos, primero que hay una disfuncionalidad enorme del Estado, el Estado no hace pie, eso es anterior a la crisis de la clase política? Yo creo que hay una gran crisis del Estado a nivel mundial, y que justamente la crisis de legitimidad de los estados rehabilita las interpelaciones religiosas. Además, en Argentina, como lo hubo en muchos otros casos de donde estos reaparecen los fundamentalismos, las izquierdas organizaron sus propias derrotas. Eso también hay que verlo. O los centroizquierdas, porque en todos estos países que yo cité y vos citás, hubo gobiernos de centro y de centroizquierda que crearon agendas muy de división y después se les dividieron sus propios votos. Cada uno sabe lo que hace, pero después terminan, las consecuencias no se pueden evitar. En ese contexto, digamos, los evangélicos, ¿cuál es la característica política contemporánea de los evangélicos en Argentina? Que es lo que yo estoy investigando ahora y voy a escribir algo más adelante. No, son muy heterogéneos. Mucho más heterogéneos de lo que vos estás dispuesto a admitir desde antemano, obviamente porque no estás investigando, pero incluso más heterogéneos de lo que yo pensaba cuando estaba investigando esto. Y mira que yo soy José Tolerancia, Diversidad, Apertura y Desprejuicio. Y me tocó hacer una serie de entrevistas con pastores con alto nivel de agencia política en sus organizaciones. Y yo iba dispuesto a decir, bueno, estos tipos son más de centro de lo que yo pienso, no son tan de derecha. Y la verdad es que cuando terminé de hacer esa serie de entrevistas me di cuenta que, primero que las categorías centro, izquierda, derecha no tenían sentido. Segundo, que si hubiera usado esas categorías, eran mucho más de izquierda de lo que yo suponía, incluso en los lugares donde yo creía que eran de derecha. Ahora, si yo voy a ir a decirles a los tipos, antiderechos, asesinos de mujeres, hay que ponerlos presos, todos ustedes son ladrones y abusadores de la conciencia de la gente, y no niego que haya algunos que sean así, bueno, ahí lo que vas a lograr es tener un 30% del electorado en contra, pero te tenés que preguntar quién es el de derecha, o quién genera una radicalización. Yo creo que en este momento justamente lo que hay una disputa sobre si los evangélicos se van a radicalizar más o menos, nunca se van a radicalizar todos por derecha, eso no va a pasar. Pero sí nuestros izquierdistas son capaces de lograr que se radicalicen por completo hacia la derecha. Entre otras cosas porque no tienen la más mínima idea de lo que pasa en el mundo evangélico. Y lo digo yo, que después de 30 años, hace 6 meses, descubrí una cosa que tendría que haber descubierto hace 29. ¿No? O sea, que no es que yo me creo ni un genio ni nada, me siento muy estúpido por haber estado ciego 29 años a una cosa que podría haberme dado cuenta. Pero sí lo que creo es que, digamos, una parte de la radicalización por derecha de los evangélicos hacia eso que vos llamás fundamentalismo, puede ocurrir, tanto como puede ocurrir que descubran una nueva foto en Olivos, o que el gobierno administre mal su capital electoral, cosa que, digamos, puede ocurrir. Ha venido ocurriendo, ¿no? No.
Y de eso la culpa no la tienen los evangélicos. Como le pasa digamos, al 70% de argentinos que votó contra el gobierno. Lo aclaro diciendo que yo voté a favor del gobierno, ¿no? Pero, digamos, a mí me parece que hay una minoría cultural que es más cercana al gobierno que a la oposición, pero que cree que controla toda la Argentina y en realidad no logra representar más que una parte de ese 30%. Entonces yo lo que sí me niego es a seguir los análisis políticos de esa minoría. A mí me da la sensación que nos quedamos un poco cortos, o que es mucha la información y todo este recorrido que hicimos. Es como que no sé, se me pasó volando. Son 2 horas que volaron por el aire. Bueno, desde ya agradecerte este tiempo que nos brindaste. Bueno, Santiago, director de la carrera, muchas gracias por toda la predisposición siempre también, y el acompañamiento y todo lo que pudimos construir en este tiempo. Bueno, para los que no me conocen y los que están invitados e invitadas, yo soy graduada recientemente de la UNDAB, en la licenciatura en periodismo, así que esto es todo un espacio nuevo de construcción que celebramos junto a Pablo, que hoy estamos inaugurando este ciclo de charlas en el marco de la materia, así que próximamente también tendremos otros conversatorios al cual estarán todos invitados e invitadas. Me quedó esa sensación, Pablo, de que nos quedamos cortos en las intervenciones. Sí, o sea, a mí me hubiera gustado hablar más y escuchar más. Es que cómo te vamos a interrumpir si es genial lo que estás diciendo. Yo no podría, no me lo perdonaría. Yo pero tengo que dar la clase porque sí. Soy muy responsable como docente. Muy bien, Pablo, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por compartir este momento. No, gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran nos vemos de nuevo o mando algo grabado. Si tienen preguntas, háganlas llegar. Yo no tengo problema. Bárbara sabe que yo, digamos, no ahorro tiempo en responder cualquier pregunta que cualquiera le quiera. Doy fe, cuac. Bien. Pero lamentablemente tengo que ya mismo avisarles a los alumnos que voy a empezar en 10 minutos porque necesito renovar el mate, lavarme las manos, ese tipo de cosas. Muchas gracias. Así que nos vemos cuando ustedes quieran. Muchas gracias, Pablo. Bueno, y a todos. Y por la invitación. Hasta luego. Buen fin de semana. Hola, Caro, ¿cómo estás?